Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un espacio de opinión, un espacio de debates candentes. Hoy tenemos un tema decisivo, un tema que ha sido muy debatido en estos días, el tema de las drogas. Y para debatir sobre ese tema tenemos acá al Procurador General de la Nación, al doctor Alejandro Ordóñez, con posiciones muy caracterizadas en ese tema, y tenemos al senador Armando Benedetti, que también ha participado en esta controversia desde hace varios años sobre el tema de las drogas. Vamos a una pausa y volvemos con este tema y empezamos el debate. Bueno, la Cumbre de las Américas ha dejado el debate en un punto muy alto. La mayoría de los países de América Latina están buscando caminos distintos a la prohibición que defiende Estados Unidos. Estados Unidos mantuvo su posición fuerte de no nada con la legalización, pero ese es un debate que se abrió y se abrió con fuerza en esta Cumbre de las Américas. Tenemos una nota que recoge las distintas opiniones en la cumbre para luego venir al debate y a la controversia con nuestros dos invitados de hoy. La sexta Cumbre de las Américas concluyó este domingo en Cartagena de Indias sin declaración final por falta de consenso, según confirmó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien sin embargo consideró que esto no significa un fracaso. Yo lo dije muchas veces en las entrevistas que me hicieron antes de la cumbre, y yo no quiero que este tema sea el tema de la cumbre, no me interesa que sea el tema de la cumbre, no debe ser el tema de la cumbre, es un tema más que una serie de países quiere poner sobre la mesa. La posibilidad de la legalización de la droga ha ganado acogida en Centroamérica, especialmente por parte del presidente de Guatemala, Otto Pérez, ya que esta región se ve severamente afectada por estar en medio de los proveedores del sur y los consumidores del norte. No obstante, la idea va en oposición a décadas de políticas prohibicionistas de Estados Unidos, seguidas y cumplidas por las autoridades latinoamericanas. A partir de la preocupación de diversos mandatarios en la región respecto del incremento de la violencia y el poder del crimen organizado vinculado al narcotráfico en sus respectivos países, señaladamente en Centroamérica, México se pronunció por la necesidad de analizar y de revisar diversas opciones a fin de fortalecer sobre un enfoque multinacional las políticas públicas orientadas a combatir este plagio. Al hablar de la despenalización estamos hablando desde la producción, el tráfico y el consumo. Ahora, para eso no es que lo vayamos a hacer solo aquí en Guatemala. Estamos invitando a toda la región para discutir y ver si logramos un acuerdo y que se pueda hacer conjuntamente con todos los países que de una u otra forma estamos afectados. Los menos interesados en eso van a ser los carteles, porque al lograr la despenalización, pues no van a tener los réditos que hoy están teniendo. Yo no soy una persona que considera que la legalización es un camino que nos llevará a la solución de este problema, pero sí considero que cabe preguntarnos constantemente si hay pasos adicionales que se puedan tomar para que podamos ser más creativos. Y debe ser una discusión, cómo no, centrada en la gente, en las víctimas de este negocio. Esta cumbre no va a resolver este tema, lo doy por hecho, pero puede ser el punto de partida para que se inicie una discusión que llevamos aplazando demasiado tiempo. Este colibrí nos dijo, y me dijo a mí también, que estando más unidos seremos una mejor América. Muchas gracias. Bueno, estamos en directo en Canal Capital desde el Centro Cultural García Márquez, son las 8:37 minutos de la noche y vamos a empezar este debate. La posición de Otto Pérez Molina me llamó mucho la atención. Él fue militar, procurador, fue un militar que acaba de llegar al poder y fue un militar que tuvo mucho que ver con la represión de las drogas y ahora llega al poder y dice, hombre, hay que buscar la regularización. ¿Qué opina usted de esto?
Mira, hay que distinguir varios aspectos, porque pienso que en ello se ha generado una gran, dijéramos, dispersión conceptual, por denominarlo de alguna forma. En Colombia no es dable realmente hablar de despenalización. En Colombia el consumo de drogas está despenalizada desde el año 94, el consumo de la dosis personal mediante la sentencia 221 del año 94. Y el acto legislativo 2 del año 2009 prohíbe el consumo de drogas, pero genera todas unas deberes por parte del Estado en orden a diseñar campañas preventivas. Y entonces es necesario hacer toda un esfuerzo en ese orden de ideas, porque acá los obstáculos de carácter normativo, tanto legal como constitucional, pues no existen en materia de despenalización del consumo, pero tampoco los convenios, los acuerdos internacionales, las convenciones del 61, del 71 y de los 83 no establecen la penalización. Es posible entonces que cuando acá se habla de despenalización se está hablando de una circunstancia que no responde a la realidad y a la objetividad. El tema de la regularización es en últimas la forma como de una manera muy sofisticada pretenden plantear el tema de la legalización, entre otras cosas porque despenalizado la dosis personal, despenalizado el consumo, pues entonces ese consumo tiene inevitablemente que ser satisfecho, y para hacerlo estamos indudablemente ante el escenario de la legalización de la producción. Hay otros aspectos a los cuales me referiré seguramente más adelante, que no sé si no se han valorado o si no se han, dijéramos, encontrado con suficiente realismo, pero que es necesario tener en cuenta, porque de esa manera entenderíamos cuáles sean las dimensiones y las implicaciones de esas propuestas que en algunos sectores se están haciendo. Pero, procurador, cuando usted dice que lo de regularización es sofisticado, es que es engañoso, que no es una propuesta auténtica, porque bueno, se distancia un poco de liberalización total y incluye despenalización, pero también incluye otros factores de control de las drogas no puramente punitivos. Pero usted dice que es engañoso esa... ¿Por qué? Porque hay que hablar, porque definamos qué es regularizar, porque si no vamos a estar hablando de conceptos diferentes. ¿Para usted qué es regularizar? Pues arranca con despenalización, pero tiene unos estadios más grandes de buscar una legalización condicionada. Por eso, se trata de legalizar. No necesariamente. Se trata porque en últimas, ¿qué es? El cigarrillo está regulado. El Estado administre el consumo. Ya que el consumo ha sido despenalizado, entonces quienes optan por la regularización están señalando al Estado la necesidad de que éste realice todas las gestiones necesarias para administrar ese consumo. Armando. Vamos por partes. Usted empezó con el tema de la cumbre. En la cumbre, yo no creo que a nadie en este país se le hubiera ocurrido que iba a haber un consenso final sobre el tema de legalización o no legalización de la droga o de la regularización. En principio porque no había un acuerdo en que un libreto o un estudio o un documento en el cual alguien pudiera estar previamente de acuerdo o en desacuerdo. Entonces, aquellas personas que hoy están criticando que no hubo un consenso, no se podía haber un consenso sobre un tema, repito, que no había un documento, y que el hecho de discutirlo es bastante vanguardista para lo que habíamos estado nosotros en otros años, en otras décadas, con respecto a este tema. Ese es un primer punto. Un segundo punto que yo quiero que se toque aquí para empezar realmente esta discusión. ¿Cuáles son las drogas psicoactivas de las que estamos hablando? ¿De las ilegales? Porque fíjese usted que
Actualmente se habla solamente de la cocaína, la marihuana, la chis, pero la cafeína es psicoactiva, el tabaco es psicoactivo, el alcohol es psicoactivo. Los pegantes que se están ahorita vendiendo en las ferreterías, con eso se están trabando las personas en los estratos 1 y 2. Los correctores, señor procurador, están sirviendo hoy para que muchos niños se estén drogando en sus colegios. Y encontramos que las personas que empiezan a buscar rehabilitación actualmente son de 20 años, y o sea que llevan 5 o 6 años de consumo, o sea que estamos hablando de niños. Estamos hablando de que de cada 10 personas que está probando hoy la droga, 4.5 son mujeres. Esos datos con respecto a hace 20 años, usted encontraba de que la gente se iba a rehabilitar a los 35 o 40 años y de cada 10, uno era una sola mujer. Con esto le quiero decir que ya estamos siendo mucho más que productores, también estamos siendo consumidores. Y aquí hay que diferenciar qué es el productor, qué es el tráfico, qué es el consumidor y qué es la prevención. Y por último, para cerrar este marco, es que yo creo que este problema es un problema de salud pública, por eso yo hablo de regular. Yo creo que es un tema de salud pública y no un tema de judicializar a los niños o a las niñas, como estoy comprobando con estas estadísticas que estoy mostrando aquí, que las tiene el Ministerio del Interior, usted también la debe tener el procurador, de cómo la juventud y los niños están accediendo a la droga actualmente. Entonces yo creo que este es un tema primero de salud pública y segundo, antes de volver esto un tema del IMPEC, debemos volverlo un tema de salud pública de Estado que tiene que conllevar a la prevención, a la educación, y que si alguien quiere alzar la mano para que se le ayude desde el Estado, no se le criminalice, no se le haga un registro judicial y por el contrario, repito, sea un tema de salud pública. Nosotros no podemos pasar la pena mundial de ser los mayores productores, a veces estamos peleando con México, los mayores exportadores, y no tener políticas de prevención ni políticas de salud pública para ayudar a esos muchachos, de demostrarles qué es el infierno de la droga. Ojo, cierro. Yo con esto no quiero decir que esté promoviendo el consumo de la droga, ni le estoy diciendo a la gente que consuma droga. Estoy diciendo es que el Estado no debe ser el papá de nadie. Y si alguien tiene un problema de salud, debe ser atendido por médicos como un enfermo y no por guardianes del IMPEC. Pero, procurador, miremos el problema. No, pero es que aquí el doctor Benedetti dijo verdades a medias. Y usted sabe muy bien que las verdades a medias son mentiras a medias. ¿Cuáles son las verdades a medias o las mentiras a medias? Es que usted está planteando unas circunstancias que acá no existe. ¿Cuál? Está diciendo que acá el consumidor es delincuente y acá el consumidor no es delincuente. Cuando usted lo judicializa... Aquí se ha despenalizado, pero es que aquí ya se despenalizó la dosis personal. Pero usted mencionó el 2 del 0 del 2000, ¿qué? La sentencia 221 del 94 despenalizó la dosis personal y a partir de ese momento no es delito. O sea, ¿usted está de acuerdo con que no se penalice? Aquí no es que esté de acuerdo o no, es que es un hecho objetivo. Aquí el consumo personal no es delito, pero más aún. Pero es que yo nunca he hablado de lo que esté, sino de lo que mucha gente quiere, que ese es el tema que está... No, pero es que aquí hay toda una realidad. Y más aún, hay un acto legislativo que seguramente usted votó. No sé si en un sentido, no sé en qué sentido. Yo alcancé a hundir 5 y en el último nos ganaron. Pero no sé en qué sentido, pero el acto legislativo 2 del 2009. Es el 2 del 2009. Establece precisamente, lo votó negativo, pero establece exactamente, prohíbe, pero esa prohibición, el desconocimiento de esa prohibición no da cárcel. Pero es que el problema no es cárcel. E inmediatamente dice el mismo texto constitucional, que es el artículo 49 de la Constitución, que es necesario políticas públicas preventivas de carácter psicológico y médico. Entonces, si no es... Aquí realmente no es excluyente. No, un momento. Pero es que esto es clave porque esto se dio todo el tiempo en el debate. El hecho de que no haya cárcel no quiere decir que no se esté judicializando a la persona en un proceso judicial. Se judiciará. Entonces, ese es un estigma que le está poniendo el Estado a un enfermo y a un niño, como lo estoy mostrando. ¿Cuál es el estigma? El estigma de que está judicializado cuando no lo está tratando como un enfermo. A los locos usted no lo judicializa. No, pero aquí no se está judicializando. A las personas que tienen un problema de alcoholismo no se les judicializa. Y por eso le pregunté cuáles eran las drogas que de verdad quieren ustedes
de que hablemos, porque todas estas que le mencioné son psicoactivas, y hay barbitúricos, y hay una cantidad de calmantes que la gente usa para eso. Tendríamos que ver pero Armando, qué es lo que quieren ustedes pero avanzar, o legalizar. No, en Colombia, lo que dice el procurador es cierto, avanzamos un poco en el tema del consumo, habíamos incluso avanzado en despenalización y en no prohibición. Pero igual el Estado te está estigmatizando. Sí. Pero el Estado lo estigmatiza. Pero los problemas que tenemos y le voy a decir qué conlleva eso. Si usted tiene un hijo enfermo, por decirle algo, ¿usted qué hace? Si la sociedad sabe de que es un enfermo y lo arropa como un enfermo, le busca la rehabilitación. Pero si usted además lo va a estigmatizar ante la sociedad, así no exista cárcel, usted no expone a su hijo a una rehabilitación. Está bien. Pero eso pasó en Miami en los años 80. El tema de ahí para allá, apenas estamos en eso, pero el tema de los campesinos que producen coca, eso es otra cosa. Viene, que debe ser en conjunto también. Sí, pero viene eso, viene la persecución sin prevención. Sin prevención. Y sin educación. Y sin educación. Y sin rehabilitación. A un conjunto de la sociedad, las cárceles están llenas. Déjeme que lo interrumpa sin volverme cansón, pero mire, cuando alguien, señor Procurador de Ética, se va a rehabilitar, el Estado no tiene los protocolos para decir qué se debe hacer para rehabilitar a esa persona. Entonces usted encuentra una cantidad de EPS, no, estoy hablando de otro problema, las EPS poniendo tutelas, le ponen unos psicólogos que no saben el tema 2 horas a la semana y no hay, el Estado no tiene unos protocolos de decir si alguien se va a rehabilitar tiene que cumplirse estos protocolos. Y están cobrando entre 20 y 25 millones de pesos por cada rehabilitación, cuando se cree que para meter a una persona en el método de una rehabilitación está entre 10 y 12 millones de pesos. Ni siquiera el Estado, y fíjense que les hago la pregunta y no me han querido contestar ninguno de los dos, ¿qué es lo que ustedes entienden por psicoactivas ilegales y ilegales y cómo se rehabilita a la persona? A ver, doctor Benedetti, es que la pregunta no me la debe hacer a mí. No digo a los dos. Ni a él tampoco. Entonces, ¿a quién? Sino quienes están proponiendo no han dicho en qué consiste esa tal regularización. No, ustedes son los que están hablando de la prohibición. No, están hablando, pero ustedes son los que hablan de prohibición. Volvamos al problema. El problema, hay un problema en el consumo, que es un problema de salud, es un problema de seguridad ciudadana. Que no es entendido así. Hay un problema, más allá de eso, un problema de criminalización de la producción, del tráfico, y a eso está asociado cantidad de violencia, está asociado y los meten a todo en una bolsa, grupos criminales, afectación profunda a la democracia. Y casi de eso es lo que se está hablando en América Latina, de una afectación, de un problema de seguridad nacional, de un problema de, aquí hablan de 5.000 homicidios al año, en el caso colombiano ligados al fenómeno de todos los accidentes de tránsito, todas las violaciones, toda la violencia intrafamiliar, porque va ligada al alcohol. Hay diferencia de lo que es en Estados Unidos también y de lo que es acá. Pero mire, aquí hay varios aspectos que deben tratarse o que deben reflexionarse en esta discusión, debe traerse a colación. Primero que todo, no se trata de que la política pública sea excluyente cuando se trata de las drogas. La política pública debe tener ambos ingredientes, un ingrediente de política criminal y un ingrediente de la política de salud pública. De prevención no también. Son excluyentes. No, yo digo, no he dicho que no, digo que solamente se hacen una. Y en el diseño nuestro, en el actual diseño constitucional y legal, eso es lo que se establece. Si ello no se lleva a cabo, es por falta de decisión política de implementar. Usted sacó un fallo buenísimo. Déjeme decirle, usted sacó un fallo buenísimo en que él insta a todos los alcaldes y los secretarios de salud a que esto sea un problema de salud pública. Claro. Yo ando con esa resolución, con ese fallo que usted sacó en todas las alcaldías, de que la Procuraduría ordenó e insta a que eso se tenga un tema de salud pública. Pero dígame en qué plan de desarrollo, de qué departamento o de qué municipio está el tema de la salud pública, de la rehabilitación o de la prevención, claro, o los niños, porque insisto, es un problema de niños. Debe tener ambos ingredientes. Ahora, otro aspecto que debe tenerse en cuenta, a partir de la despenalización de la droga, el consumo ha aumentado considerablemente. No. Bueno, esa es una afirmación que la podemos responder. Ese es un debate duro. Cuando volvamos en Holanda no sucedió así. Cuando volvamos a la Candelaria, no nos vamos para Ámsterdam, no nos vayamos. No, pero si voy para Italia, que Berlusconi correteó a esa gente y se subió el... Eso está probado que el consumismo aumenta. La correteada por esa y por otras cosas. No, bueno, Berlusconi es por otras cosas ya. Pero lo que le quiero significar, o sea,
no pueden decir de que aquí ha subido el consumo porque se ha despenalizado. Eso, de hecho, es al contrario. En España, por ejemplo, que era el sitio en donde por ciudadano per cápita se consumía cocaína, entró Zapatero, cambió la política y en 10 años bajó. Lo mismo pasó en Portugal, lo mismo está pasando en México. Argentina ya cambió su política también contra las drogas. El mismo Departamento de Estado lo ha venido cambiando, ya lenguado. O sea, todo el mundo está en que sabe que el prohibicionismo no ha servido para absolutamente nada y que esa guerra la perdimos. Y estoy de acuerdo en que no se debe separar el tema de producción con el de prevención. Eso es uno de los porque nunca se le mete plata a la prevención. Bueno, el procurador tiene ahí un libro que está consultando activamente. Lo escribió él. Vamos para una pausa y volvemos a este debate. Okay. Volvemos a la controversia. Y ahora vamos a ver una nota que hace una radiografía del problema de la droga ligada al crimen en toda Sudamérica. Nos permitirá abrir un debate más amplio, claro, más allá de Colombia, qué es lo que pasa en toda América Latina y qué impacto tiene eso con las relaciones con Estados Unidos. Veamos la nota. El narcotráfico se ha caracterizado en las últimas décadas como una actividad delictiva generadora de un mayor número de crímenes y con un negocio bastante próspero. Lo que en este momento se está viviendo, sobre todo la región andina, tanto Colombia, Perú, Bolivia, incluso Ecuador como ruta, es una transformación de las antiguas, llamémoslo así, vías por donde se exportaba la droga, tanto coca como cocaína. Colombia tiene en total 7 rutas grandes de salidas de narcotráfico. Una primera es sobre el Mar Caribe, que básicamente tiene 3, que es Córdoba, sobre todo el norte de Córdoba, sale hacia Centroamérica, es una alianza que hay sobre todo entre los urabeños y el cartel de Silanoa. La segunda es la que sale de Barranquilla, de los puertos de Barranquilla, del Magdalena y de La Guajira, que es controlada por los rastrojos y los zetas. De ahí sale directamente hacia el Golfo de México y de ahí va hacia Estados Unidos. La otra es por Bichada, también por Venezuela. De ahí salen en aviones por el cartel de Tijuana. La otra ruta, que es tal vez hoy en día de las más importantes, es la de que se da por Brasil. Brasil es el segundo consumidor en ese momento más grande de cocaína. Y hay otras 2 rutas muy importantes por el Pacífico colombiano y por el sur, por Nariño, que va hacia Argentina y de ahí a Argentina a Sudáfrica. México en los últimos 5 años ha tenido 51.000 homicidios. Los homicidios en El Salvador, en Guatemala, en Honduras cada vez son más altos. Es una mafia muy violenta que intenta someter autoridades y someter población por medio de la violencia. Pablo Escobar intentó hacer una guerra contra el Estado y hoy el narcotráfico sabe que las guerras no se las ganan al Estado. Entonces la violencia que hoy utilizan rastrojos urabeños es una violencia muy selectiva, es una violencia subterránea. Hace más o menos ya 2 meses, en el mes de enero, se reunieron enviados del Loco Barrera, rastrojos y urabeños para repartirse el país y bajar así los indicadores de violencia. Esto no es un tema a punta de muertos, es un tema que es pagando en los grandes barcos, pagando en los aviones. La droga no sale en submarinos, semisumergibles, ahí sale muy poca. La gran droga sale por mercados legales. Las novedosas rutas de distribución y las nuevas formas de violencia les permiten no solo escapar a las actividades de represión por parte de los estados, sino que también los lleva a constituirse en los centros de poder paralelos. Ahí tenemos otra faceta del problema. Hablamos del impacto del consumo, pero aquí tenemos otra faceta. Estamos aquí en Canal Capital, estamos acá desde el Centro García Márquez
en directo, hablando con el Procurador General de la Nación sobre el tema de la legalización y con el senador Armando Benedetti. Procurador, ahí tenemos otra faceta, y una faceta la más dolorosa, que es las bandas criminales, los homicidios, el desplazamiento, el tráfico de drogas, la relación de Colombia con el mundo a través del tráfico y el impacto que eso tiene en la vecindad y el impacto que tiene en las instituciones y en la democracia. Esa es una faceta que viene ligada al tema de la prohibición y de la persecución, según algunos analistas, y que es como el tema fundamental que, pues, que lleva a que se discute el tema de la legalización. Mire, yo no creo mucho o no se puede circunscribir o amarrar la violencia exclusivamente a la prohibición o al tráfico. Desde luego, porque el tráfico genera todas estas estructuras criminales, pero es indudable que no necesariamente la legalización va a dar por terminado todas estas empresas criminales. Esas empresas criminales mutan y derivarán hacia otro género de actividades, pero las cuotas de violencia que impone el narcotráfico no desaparecen con la legalización. Se irán a la minería ilegal o a otro género de actividades ilícitas o a otro género de actividades ilegales. Pero hay unos aspectos que quedaron entre el tintero de las preguntas anteriores que yo me voy a permitir traer nuevamente a colación. Afirmé que la despenalización de la droga en Colombia, del consumo personal, aumentó el consumo. Y eso no lo digo sin tener un fundamento estadístico. Me refiero a la investigación que hiciera la Universidad de los Andes, tal vez, sobre el tema, que la traigo aquí a colación. La traigo a colación, está precisamente, perdónenme un momento, acá está, se refiere a que el consumo de cocaína, de marihuana y de heroína aumentó del año 95 al año 2008 en un 71% la marihuana, en un 119% la cocaína y en un 73% la heroína. Y se redujo sustancialmente la edad a partir de la cual se empieza a ingerir o a consumir la droga. En el año 98 eran a los 23 años y en el año 2008 se redujo a 16 años. Curiosamente, a partir del momento en que se dispara el consumo, es a partir del momento en que se produce la despenalización del consumo personal. Ahora, hay otro dato estadístico que sí quiero igualmente referir. Es una investigación que hizo la CICAD-OEA. La CICAD-OEA, hablando del delito adolescente y del delito adolescente en Colombia, establece que cada uno de 3 delitos que cometen los adolescentes, lo cometen jóvenes que están bajo la influencia de la drogadicción. Igualmente, la información que nos da ante una solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación al Instituto Colombiano de Medicina Legal sobre los hechos que tienen que ver con las lesiones personales entre el año 2008 y 2011, de 6.135 casos de lesiones, el 51%, el 51.5%, exactamente 3.157,
tienen que ver con personas que estaban bajo la influencia de alucinógenos. Entonces, es indudable que existe una relación entre despenalización y aumento del consumo. Pero, procurador, también en la epopeya 2005, en 1995-2008, fue el tiempo oscuro también del país, que nosotros monopolizamos toda el tráfico, digamos, la producción, claro, y el tráfico de drogas, que lo tenían estaba repartido entre Perú y estaba en Bolivia, y nosotros lo tomamos todo, y ahí empezó, pues todos los delitos ligados al narcotráfico crecieron en ese tiempo, claro, y por supuesto creció el consumo. Pero ese es un tema de debate. Estamos transmitiendo en directo desde el Centro Cultural García Márquez. Canal Capital ha hecho este esfuerzo para este debate sobre las drogas. Son las 9:05 y tiene la palabra. Déjeme contestarle dos cosas. El país que más invierte por metro cuadrado en cárceles se llama Estados Unidos, y es el principal consumidor del mundo. Eso es para que usted vea que el tema del prohibicionismo, más penas, más cárceles, no sirve para absolutamente nada. Le hablaba el caso de España, el de Holanda, el de Portugal, que despenalizaron el tema, dejaron de perseguir al consumidor y bajaron en más de un 10% las cifras. En Estados Unidos hoy se está invirtiendo mucha más plata al tema de prevención. Para mí el tema no es si penalizamos o no penalizamos, insisto, para mí es un tema de salud pública, pero también creo que si a los niños de 7, 8 años de mi país se les pusiera una materia obligatoria de demostrarle qué es el infierno de las drogas y a qué conlleva las drogas, y si se quiere rehabilitar, el Estado está para ayudarle, creo que tendríamos muchísimos, pero muchísimo más ventajas de lo que tenemos actualmente. Yo le di una cifra cuando empezamos el programa. Ya la gente que se rehabilita es a los 20 años y llevan 5 o 6 años de consumo. De cada 10 personas que están empezando a consumir, 4.5 son mujeres. Eso es porque no hemos tenido el dique para realmente detener el tema de la oferta que empieza en nuestro país. Porque es que nosotros nos volvimos consumidores, pero no porque se despenalizara. ¿Cuántas ollas hay aquí, señor procurador, en Bogotá? Yo le digo, más de 400 ollas. Y los tres nos podemos ir a cualquier barrio en Bogotá, el que usted quiera, señor procurador, y cualquier vecino nos dice dónde queda la olla. ¿Por qué? Y esas ollas, en más de un 85%, han sido allanadas por la policía. Y a la semana otra vez están expendiendo las ollas en cada barrio. Luego, si usted me permite, no tiene nada que ver con la parte coercitiva. Le acabo de poner el ejemplo de Estados Unidos, que es donde más se gasta plata por metro cuadrado por preso para el tema del narcotráfico. Primer punto. Y segundo, lo que usted habló de la criminalidad que conlleva la droga. Yo lo miro desde otro punto de vista, señor procurador y señor León Valencia. Y es que si alguien se tomara el trabajo de decir qué le cuesta al sistema de la salud, los puntos que se tuvieron que tomar porque 2 personas estaban fumando marihuana, bazuco, metiendo cocaína o barbitúricos o hachís o lo que sea, los problemas que ha tenido en temas de accidentalidad de tránsito, en muertes, en riñas callejeras, en muertes por arma blanca, por heridos. Si alguien contara lo que el efecto de la droga hace para terminar que una persona termine afectando a otro, llegaríamos al punto que es mucho más fácil con esa plata ir a hacer prevención, ir a hacer educación, y hasta de pronto sobraría hasta para comprar el cultivo de los productores para que la cocaína no llegue a nuestras calles o la marihuana llegue a nuestras calles. Eso es un dato que hay ya algunas sociedades modernas que están en ese plan de cuantificar al sistema de salud cuánto le cuesta la cantidad de drogaditos en nuestras calles. Yo tengo aquí cifras que refuerzan lo que usted acaba de decir en cuántas personas consumen. Por ejemplo, 3.3 millones se cree de consumidores de tabaco hay en el país. De alcohol hay 6.9 millones de personas que lo consumen habitualmente y ese está regulado. 2.4 millones de personas del país son alcohólicos, es decir, necesitan tratamiento. Sí, pero la marihuana ilícita es el de mayor consumo, llega a 450.000 personas y 250.000 son abusadores y 85.000 personas son adictas de cocaína de las 140.000 que consumen en el país. Con estos datos yo le quiero decir en lo que afectan esto un viernes y un sábado al sistema de salud, por las riñas callejeras, por los puños, por lo que se revienta, por las suturas que hay que hacer. Sería mucho más fácil, claro, que dedicarnos a otro tema. Usted me da la razón en esto. La legalización aumenta el consumo,
No. Por una razón elemental. Primero, porque la droga se puede producir de manera más pura y porque se reduce el precio de la droga. Y al reducirse el precio de la droga se hace más asequible, no se acaba, muta la criminalidad. No, porque usted está hablando de la... Es una concepción angelista que no responde Procurador, a la realidad. usted sabe que estamos hablando de un negocio que no sabemos cuánto... En el mundo se habla de 80.000 millones de dólares. No. En Colombia se habla de 8 billones de pesos se mueven solamente en exportación. En el mundo, ¿Y en el mundo son 380.000 millones de dólares. Y yo creo que ustedes estamos de acuerdo en que queremos erradicar eso. Yo lo que pasa es que creo que hay que no son excluyentes. Prevenir y tratarlos como enfermos. La política pública no se puede excluir la política preventiva, el factor preventivo con la política criminal. Pero es que ni siquiera en países como Portugal, bajó el 10%. que reduce la política a lo estrictamente preventivo, se excluye la utilización de la policía para impedir que los jóvenes accedan a el consumo de drogas. Pero usted sabe cuánto se redujo en ese país que usted acaba de decir. El 10% se redujo de consumidores de cocaína y de marihuana después de que quitaron el prohibicionismo de las drogas. Sí, pero en base a la discusión decimos, bueno, si se legaliza todo esto, vamos a enfrentar los problemas más agudos incluso de salud. Es que usted no puede hablar de despenalizar si no hay prevención y educación. Y vamos a hablar de unos problemas más agudos incluso de seguridad ciudadana. Eso puede tener razón que en el caso colombiano se disparen temas de seguridad ciudadana y temas de salud. Pero yo sí estoy completamente seguro, porque ha ocurrido ya en todas las partes donde se produce eso, que se reduce lo que es la gran criminalidad, los aparatos organizados, porque es que no hay negocio más rentable que este. Claro. Pues por la minería del oro, todas estas cosas. Las organizaciones criminales. Mutan las organizaciones criminales. Este es el negocio más jugoso. Es el más jugoso, pero mire, es que detrás usted por lo ilícito. Alcanzó a insinuar, pero yo se lo completo. Parto de una afirmación suya para decir lo siguiente. El mercado de la droga en el mundo, en Estados Unidos, oscila entre 18.000 y 38.000 millones de dólares. Mucho más, dice que en la isla de Manhattan son 50 millones. Lo que pasa es que yo no creo que nadie lo pueda contar. En el mundo, ese mercado asciende a 380.000 millones de dólares. Es un mercado, desde luego, apreciable. Y detrás de esa legalización, los beneficiarios de esa legalización, ¿quiénes serían? Las grandes yo se la pongo al revés. Empresas farmacéuticas. Yo se la pongo al revés. ¿Cuánta plata metemos nosotros en prevención? Por eso. Cero. Pero lo cierto es una cosa. Yo lo que pasa es que creo que es de prevención y educación, para que quede claro. Aquí existe una dijéramos, expresión o una estrategia, ¿sí?, que debe ser asumida como política pública y que debe tener en cuenta ambos factores, la política criminal y la salud pública. No son excluyentes la una de la otra. Es que yo, perfecto, empecemos por ahí, pero yo lo que creo es que nunca hay plata en la nación para la prevención y la educación. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con la controversia. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural García Márquez, programa en directo de Canal Capital, y volvemos con la controversia. Este es un verdadero pulso político entre el Procurador General de la Nación y el senador Armando Benedetti. Son las 9:15 Póngalo académico, porque y vamos a continuar la discusión. Pero antes, una nota que recoge distintos puntos de vista de los parlamentarios en Colombia sobre el tema. Queremos oír puntos de vista diferentes a los que están acá con nosotros, pero después de esta nota volvemos a la discusión. La legalización y la despenalización de la droga es un tema de bastante debate. En la controversia, los principales sectores políticos se pronunciaron al respecto.
Bien ha dicho el presidente Uribe que al presidente Santos se les olvida que aquí está penalizado y que los colombianos apoyaron la penalización y que él no reglamentó esa modificación. Ponernos de acuerdo, tanto países productores que padecemos de lo duro y difícil que resulta ser la guerra de las drogas, y obligar y sentar a Estados Unidos a entender que el problema se genera a partir de la demanda y no tanto de la oferta, sí hacer entonces profundamente el debate desde el punto de vista técnico y de conveniencia de cuál sería la posición en ese sentido. De momento, pienso que proponerlo sería una ligereza de nuestra parte. Porque yo considero que es un problema de salud, no un problema exactamente de carácter judicial. Pero en Colombia, como siempre se hace lo que mandan los de arriba, lo que mandan del país de Mickey Mouse, mientras ellos no den el permiso, no veo un gobierno que sea capaz de decir que despenaliza ciertas conductas. Yo lo único que quiero decir es que quien consume no es un delincuente y que el Polo Democrático Alternativo en este proyecto está demostrando que es necesario de verdad que esos recursos que se van para mandar a cualquier persona consumidora pues a la cárcel, que lo detengan, sea destinado pues para la familia, para la recuperación de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que estén consumiendo. Sentimos nosotros que la posibilidad de tratar a los drogadictos como personas que tienen un reto, que tienen una enfermedad y que por ende se les debe tratar un tratamiento más de salud que de cárcel es fundamental para el país. Aparte de eso, consideramos que los pocos recursos policivos que tiene Colombia es mejor invertirlos en otro tipo de actividades, incluyendo el mismo narcotráfico, luchando contra los verdaderos narcotraficantes en vez de andar persiguiendo jóvenes en parques. Bueno, ahí oímos al Polo Democrático, al Partido Liberal, expresando opiniones sobre este tema de la legalización. Todos estuvieron con lo que yo había dicho antes. Pero yo creo que, bueno, esto terminó en punto antes del debate. Pero, procurador, volvamos con el ritmo que teníamos, que tenemos una controversia interesante. Volvamos al punto de las consecuencias del prohibicionismo y alternativas frente al prohibicionismo o mantener esta idea, porque el debate lo trajeron todos estos países a la Cumbre de las Américas. Que están sufriendo lo de Colombia en los años 80. Se les ha vuelto un gran problema, no solo de salud, sino un problema de democracia y un problema de seguridad nacional. Creo que esa es la angustia que se expresa en el presidente Santos y que recoge un clamor. Bueno, el caso el discurso de la presidenta de Costa Rica fue muy fuerte, el discurso de Otto Pérez Molina también fue muy fuerte, y el dolor que expresaron también los del sur, porque es que Brasil es el segundo consumidor en el mundo hoy. Argentina está de tercero, desplazaron a España, que era el segundo país consumidor, y ahora se nos volvió un tema de consumo, de producción y de tráfico en la región. Y eso es lo que recoge la cumbre, y creo que lo recoge bien en cuanto a clamor y en cuanto a debate. En Colombia ha sido todavía más duro, y es lo que estamos planteando ahora, es que en Colombia ha sido más duro este tema, y estos debates que se inician ahora con este programa, pero también con el debate del 19 de abril en el Congreso, y con un debate posterior que va a ser muy importante en UNASUR sobre despenalización. Entonces, procurador, tiene la palabra. Mire, varias cosas. Mira, todo este debate, y no lo hemos hablado en el transcurso de la noche de hoy, pero simplemente lo dejo planteado porque ya se está terminando. Lo que hoy está, dijéramos, sufriendo, o la sociedad está sufriendo de este flagelo, porque estamos frente a una gran fractura de la cohesión social. De acuerdo. Y esa fractura de la cohesión social surge a partir de la disolución de la familia. Totalmente. Y a partir del momento en que se disuelve la familia, todos estos dramas se potencian
y se potencian porque ellas son las secuelas y las consecuencias de ello. Entonces es indudable que los efectos y las consecuencias sociales del consumo de drogas es lo que debe ponderar, o mejor, debe ser el marco dentro del cual debemos nosotros diseñar cualquier política pública, teniendo en cuenta la gran afectación que sufre la célula familiar, la cohesión social, la juventud. Dentro de esa perspectiva, señalar cómo cualquier género de flexibilización va a tener unas consecuencias directas con el aumento del consumo, y el aumento del consumo genera precisamente todo el drama que estamos describiendo. Las políticas o la manera que las sociedades y que los estados deben afrontar el tema debe ser precisamente implementando la prevención, pero sin desconocer la política criminal. Es indudable que ello debe tenerse en cuenta a partir precisamente de los escenarios políticos que hoy se están abordando, o dentro de los escenarios políticos que hoy se están abordando. Mire, hay uno de los mitos sobre los cuales se funda esta propuesta, y es decir, es que hemos perdido la guerra, y como hemos perdido la guerra contra la droga, debemos regularizar la droga o legalizar la droga. Otros hablan de la despenalización, bueno, como se le quiera llamar. Y allá hay un error de carácter conceptual que hay que plantear. La droga no es mala porque esté prohibida, como ustedes insinúan. La droga es mala por los efectos dañinos que causa no solamente al consumidor, al adicto, a la sociedad y a la familia. Y precisamente en la medida que causa esas repercusiones de carácter social es que precisamente se ha judicializado. Ahí estamos ahora, totalmente de acuerdo. Voy a hablar en lo que no estamos de acuerdo. Ah, no, pero es que todo lo anterior estuvimos de acuerdo. Entonces, ¿qué acontece? Pero bueno, entonces debe haber una... Termino. Debe haber una lucha, no una guerra como mucho se ha planteado, no. Una lucha permanente de la sociedad frente a lo que daña a la sociedad, que es precisamente el consumo, porque daña y afecta la cohesión social. Y es indudable que afirmar que la lucha se ha perdido es tanto como afirmar que como existe el secuestro, como existe el homicidio, los sistemas judiciales han fracasado frente a la delincuencia, y eso no puede ser. Quiero decirle, procurador, que yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que usted acaba de decir, con esta sutil diferencia de que yo creo que se debe hacer énfasis en la prevención y en la educación, y cogerlo como salud pública, como política pública de Estado, el tema de la rehabilitación, y olvidarnos de perseguir al consumidor como si fuera un delincuente, sino perseguirlo como que es un enfermo, que es un problema de salud pública. En el tema de la cohesión, de la disolución de la familia, de cómo nuestra sociedad se está desmoronando completamente y se potencia con el tema de drogas, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que usted y yo queremos lo mismo, sino que usted lo quiere a través del prohibicionismo y yo lo quiero a través de la prevención y la educación. Prohibicionismo que no excluye, más la prevención. Quitando el tema judicial, quitando los policías, los alcaides, sí, pero los directores del IMPEC, todo eso yo quiero que se salga para tratar el tema del consumo en nuestro país, y el tema de la producción y el tráfico se persiga. Porque yo ahorita le decía fuera de cámaras, del Plan Colombia, León, solamente se gastó el 3% en prevención, y todos los millones de dólares que se han gastado en los últimos, 10 años, ya yo no sé ni cuánto ya el Plan Colombia, no ha servido para absolutamente nada. Usted lo acaba de decir, se disparó el consumo, somos más productores, las hectáreas se cambiaron de un lado para otra. Yo me acuerdo que una vez Fernando Londoño dijo, en diciembre se acaba porque ya son 200.000 hectáreas, llevamos 100.000, se faltan ya 20.000, y resulta que las 200.000 que han acabado se pasaron a 200.000 de otra parte del país. Hay un aspecto que ya no alcanzamos a tratarlo, sí, pero sería muy importante, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de delitos cometidos bajo la influencia de la droga?
Son muchísimos. Son cerca del 32% de los delitos ¿Usted sabe cuánto bajo la influencia de la droga. ¿Usted sabe cuánto le cuesta eso al sector salud? Por eso. Entonces, bueno, ¿no es mejor regularla? En la medida, pero lo que estoy diciendo y lo que demuestran las estadísticas, tanto nuestras como internacionales, es que la ausencia de controles lo que genera más precisamente es el consumo. Más control de que hay en Estados Unidos, son el primer consumidor. No hay un país que tenga más controles, que pague más plata por metro cuadrado de cárcel que los Estados Unidos, donde más se consume. Se nos acabó el tiempo, estamos en la controversia. En Canal Capital transmitimos directamente desde el Centro Cultural García Márquez. Es un debate que va a seguir en Colombia y los esperamos todos los lunes de 8:30 a 9:30 en el Canal Capital para la controversia. Traeremos las próximas semanas otros temas candentes y otros personajes. Muchas gracias al senador Benedetti, muchas gracias, señor procurador, y buenas noches. No.